I suppose you think you're pretty clever. Well, actually, most days I think I should just stick my head in the oven and get it over with. What's stopping you? Simple. I'm a coward. Si estás harto de las monótonas producciones mainstream de superhéroes recientes, entonces tienes que ver Spider-Noir, porque créeme, es lo mejor que nos ha dado el subgénero en lo que va de año. Situándonos en los años 30 de una Nueva York oscura y depresiva, en plena Gran Depresión y ley seca, tenemos a un Spider-Man muy alejado de lo que estamos acostumbrados a ver en una adaptación, ya sea live action o animada. Ben Reilly sobrevive en su oficina día tras día como un detective privado de poca monta. Y digo sobrevive porque lo que lleva a él es todo menos que una vida. Encontramos a un Ben cuya razón de ser es inexistente, hundido en el alcohol y con una crisis de identidad como él mismo la llama. Reilly carga con una imagen suya tan desgastada como los callejones por donde camina. No se ve como un hombre que atraviesa por una mala etapa, sino como alguien fundamentalmente defectuoso, donde sus errores y oportunidades perdidas han ido construyendo una narrativa interna en la que él mismo ocupa el papel del hombre que nunca supo estar a la altura. Alguien cuya responsabilidad rebasó el poder que un día se le brindó. La vergüenza que siente no proviene únicamente de sus circunstancias, sino de la forma en la que ha integrado su identidad. Ya no piensa que ha tomado malas decisiones, más bien se ve como el error hecho persona. Y cuando alguien desarrolla una autoimagen deteriorada, deja de percibir el cambio como una posibilidad real. Aunque reconozca que su vida puede mejorar, en el fondo cree que las vidas mejores son para otros. Se convence de que el éxito, la felicidad, el amor o la redención pertenecen a personas más capaces, dignas o fuertes que él. Así, cada fracaso deja de ser una experiencia temporal y se convierte en una prueba más que le dice que nunca es suficiente. Sin embargo, su pasado comienza a alcanzarlo, y tras lo que parecía ser un caso vulgar y trivial más de la semana, se convertiría en el viaje de autodescubrimiento, donde descubrirá si es la verdadera basura que cree que es, o genuinamente existe otra posibilidad. Viaje el cual contará tanto con subidas, pero tristemente más con bajadas, pero que de igual manera le demostrarán que el viaje habrá valido en su totalidad la pena. Pues si bien al principio nuestro protagonista se mostraría temeroso sobre los casos que desencadenarían los acontecimientos de toda la temporada, porque sí, aquí es de aplaudir que no es solo una acción la que desencadena toda la historia, sino un conjunto de acciones que congenian en un mismo punto. Al final, Ben se mete de lleno en estos, con lo que parecía al principio una decisión egoísta, pero cuya conclusión no es más que el sentido de responsabilidad llevado a otro nivel. La trama arranca cuando se descubre que un humano con superpoderes quiso acabar con la vida de un magnate de la mafia, Silvermane, alguien que es dueño de prácticamente todo Nueva York, aprovechándose de la ley seca para ser dueño de todo el contrabando que rodea al licor en la ciudad, y que cuyo intento de asesinato no le cayó nada bien. Tras esto, encontramos al resto de personajes que rodean su flota, iniciando con Kat Hardy, la cual es interpretada magistralmente por Lin Yu Lee, cantante del club nocturno de Silvermane, e inspirada en una amalgama de actrices como Anna May Wong, Rita Howard, Lauren Bacall y Kim Basinger, quien en secreto tiene una relación con Flint Marko, alias Sandman, pero cuya enfermedad hará que la abandone temporalmente, pues ciertas decisiones de esta mujer hicieron que se traicionara la confianza del arenero. También encontramos a Lonnie Lincoln, igualmente conocido como Tombstone, alguien a quien el racismo de la época y las consecuencias de la guerra dejaron nada más que con una vida pobre y de exilio junto a su madre, el cual al poco tiempo tendrá que sucumbir al crimen, porque más allá de su entorno, este teme el mundo y destino que pueda dejar una vez muera, porque tanto él como Flint y Megawatt, mientras más ocupen sus poderes, más pronto morirán. Un destino y concepto no muy novedoso, pero que para el contexto de la historia lo desarrollan muy bien. Por cierto, Megawatt, cuyo nombre real es Dirk Laydon, es alguien molesto. Es más, es alguien odioso. Me choca, me cae. Y todo lo relacionado a eso.
pero en el buen sentido, pues es muy notorio que esa era la intención del personaje. E inclusive es curioso y sorprendente el descubrir que él al principio pareciera un payaso más del crimen, pero que poco a poco se vuelve la amenaza más peligrosa de toda la serie. Sin embargo, entre todos estos villanos, el más interesante resulta ser alguien que no tiene poderes, y hablo del mafioso Silvermane, pues en una ciudad sucumbida por la corrupción, el crimen y la desesperanza, él se ha convertido en una figura casi inamovible. Alguien cuya influencia se extiende mucho más allá de las calles que controla. No necesita demostrar siquiera su poder, pues este se manifiesta en cada rincón de la ciudad. Las personas le temen y le obedecen, pero muy pocos se atreven a desafiarlo. Con los años ha desarrollado una visión fría y calculadora del mundo, y para Silvermane la confianza es una vulnerabilidad, la lealtad es una herramienta, y las relaciones humanas son acuerdos temporales, destinados a romperse tarde o temprano. Después de una vida rodeado de ambiciones y violencia, ha llegado a la conclusión de que la única persona en la cual puede confiar es en él mismo. Por eso, cuando observa a Ben Reilly, cree reconocer algo familiar. Ve a un hombre que camina solo en una ciudad llena de gente, alguien que mantiene a la distancia a los demás, que rara vez habla de sus sentimientos y que parece cargar con el peso de sus problemas sin pedir ayuda. Ve el cansancio en su mirada, la desconfianza en su actitud cínica y el aislamiento que lo rodea. Desde la perspectiva de Silvermane, todas estas características llegan a una sola conclusión, que él y Riley son iguales. Dos hombres que han aprendido que el mundo únicamente puede traicionarlos y que al final del día pueden contar únicamente consigo mismos. Durante un instante, incluso Ben se ve tentado a aceptar esa idea. Después de todo, hace años que vive encerrado en sí mismo. Ha perdido a la mujer más importante de su vida y ha construido una barrera emocional muy sólida que pocos logran atravesar. A simple vista parece el tipo de persona que Silvermane describe. Un hombre endurecido por la vida, alguien que ya no espera nada de nadie. Pero lo que Silvermane no comprende es que la soledad de Ben y la suya nacen de lugares completamente distintos. Silvermane confía únicamente en sí mismo porque ha decidido que nadie merece su confianza. Su aislamiento es una elección consciente, una filosofía construida desde el poder y el control. No necesita a los demás, solo los utiliza. Ha dejado de creer en las personas porque considera que todas terminan revelando la misma naturaleza egoísta que él observa en sí mismo. Ben, en cambio, no se ha aislado porque haya dejado de creer en los demás. Vive aislado porque teme volver a creer. Su distancia emocional no nace del desprecio, sino del dolor. No cerró las puertas al mundo porque pensó que estaba por encima de él. Las cerró porque creyó que el mundo lo había abandonado. Mientras Silvermane observa a las personas como recursos, Ben sigue viéndolas como algo valioso, aunque intente convencerse de lo contrario. Esa es la ironía detrás de las palabras de Silvermane. Cree estar viendo un reflejo de sí mismo, cuando en realidad está observando a su opuesto. Ambos son hombres solitarios, pero por razones completamente distintas. Ambos son desconfiados, pero uno desconfía por arrogancia y el otro por miedo. Ambos parecen desconfiados, pero uno es desconfiado por arrogancia y el otro por miedo. Ambos ocultan sus emociones, pero mientras Silvermane enterró las suyas hace mucho tiempo, Ben todavía las lleva consigo, incluso aunque le duelan. Allí es donde entran Robbie y Janet. Robbie estuvo allí cuando la ciudad dejó de creer en la araña, cuando Ben abandonó la máscara y el símbolo que una vez le dio propósito. Y tengamos en cuenta que Robbie es periodista, y al no existir más la araña, el trabajo se le acababa. Para cualquier otra persona, aquello habría sido el final de una relación profesional. Sin la araña, ya no había fotografías exclusivas, ya no había historias que vender y ya no había trabajo. Robbie perdió mucho cuando la araña desapareció. Sin embargo, jamás utilizó eso para presionar a Ben. Jamás intentó convencerlo de que regresara por conveniencia propia. Nunca le reclamó las consecuencias que esa decisión tuvo en su propia vida. Permaneció a su lado simplemente porque era su amigo. Y luego está Janet. Pues si Robbie representa la amistad, Janet representa el corazón que Ben creía haber perdido hace mucho tiempo. Mientras él se encerraba en sí mismo,
ella permanecía allí día tras día, año tras año, y no porque el trabajo fuera la gran cosa, inclusive Ben no le pagaba seguido. Es más, ni siquiera porque Ben fuera particularmente fácil de tratar. Janet se quedó porque simplemente creía en Ben, aunque él no creyera en sí mismo. En muchos sentidos, ella se convierte en la personificación de la esperanza en esta historia. Es la voz que se niega a aceptar que Ben está condenado a vivir en las sombras para siempre. Ella no intenta salvarlo mediante sermones, sino de una forma más humana, permaneciendo. Y quizás eso sea lo que más incomoda a Ben, porque siempre que Robbie aparece y Janet siga creyendo en él, la mentira que se ha contado por años empieza a desmoronarse. La mentira de que está solo. Por eso resulta tan revelador cuando Ben habla sobre los momentos en que llegó a considerar acabar con su propia vida. Él afirma que no lo hizo porque fue cobarde, porque no tuvo el valor necesario para dar ese paso final, pero incluso él sabe que no es verdad, pues la verdadera razón es más difícil de admitir, porque parte de él todavía quería quedarse. Una parte de él seguía escuchando la voz de Janet, insistiendo en que había algo bueno en el mundo. Seguía viendo a Robbie aparecer aunque ya no tuviera la obligación. Seguía sintiendo, aunque fuera de forma tenue, que existían personas cuya vida sería más oscura sin su presencia. Ben se convenció durante años que era un hombre roto, de que había perdido su propósito, de que el mundo seguía girando exactamente igual si él desaparecía. Pero el cariño de Robbie y la lealtad inquebrantable de Janet son evidencia de lo contrario. Hablando rápidamente del apartado visual, esta serie cuenta con un estilo que homenajea al cine noir de los años 30 y 40, con sombras marcadas, callejones oscuros y donde la imagen a blanco y negro brilla para ser la mejor opción de ver la serie. Sin embargo, no podemos ignorar la versión a color, la cual es todo menos mala. Pues resulta increíble ver que una obra pensada originalmente para verse en blanco y negro resulte tan deslumbrante al verse con colores vivos. Y si tuviera que elegir a otro personaje que se roba cada momento en pantalla, ese sería Kat Hardy, la mujer que por un momento es el impulso de Ben Reilly para salir de su hoyo de soledad, para incursionar nuevamente en el amor, pero cuya naturaleza lo traiciona, ya que ella vive amando a otro hombre. Kat es una mujer astuta e inteligente, pero de igual manera manipuladora, que haría todo lo posible para lograr lo que quiere, pero cuyas inseguridades pueden jugarle en contra en ciertos momentos. Esto es Spider-Noir, una serie hecha con corazón, que llega para romper toda producción de superhéroes del momento, demostrándonos que a veces basta con una historia sencilla, pero con profundidad en sus personajes más allá de una trama muy elaborada. Si tuviera que decir algo negativo, es que sí hay momentos que se resuelven de forma muy rápida, en especial lo visto en el capítulo 6, el cual es probablemente el más flojo de toda la serie, pero que aún así sirve para conocer más del pasado de nuestro protagonista. Además, el personaje de Flint no me termina de convencer, pues le falta más tiempo en pantalla para terminar de comprender por qué actúa como actúa. Eso y que puede contar con algunas escenas que pueden desconectar al público casual, pero que una vez le agarras la onda, ya te puede gustar. ¿Tú ya viste Spider-Noir? Cuéntame qué te pareció aquí abajo en los comentarios. También te agradecería bastante si te suscribes y me sigues tanto en Instagram como en TikTok, pues allá subo contenido que aquí no y viceversa. Muchas gracias por tu atención. Bye bye.